Buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo episodio de Aula Incubando Ideas. Y para terminar esta primera temporada tenemos un tema súper interesante: neuroeducación, la brújula de la enseñanza, con una invitada de súper lujo, Olivia Caballero Santibáñez. Bienvenida, Olivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. Pues presento a Olivia. Ella es fundadora y directora de la empresa Kailas, que se dedica a la educación. Es licenciada en Administración Financiera, licenciada en Educación, guía Montessori, cuenta con una maestría en Neuropsicología y Educación por la Universidad de La Rioja, España. Es terapeuta visual, terapeuta de neurodesarrollo y psicomotricidad. También cuenta con un diplomado en neuroliderazgo. Pues bienvenida, Olivia, es un placer tenerte aquí. Y muchas gracias. Les cuento que ya tenemos un tiempo de conocer a Olivia porque ella, a través de su empresa, pues siempre nos hace llegar cosas muy valiosas para la educación. Y queremos empezar esta charla. Cuéntanos, Olivia, tú que en un inicio estudiaste la licenciatura en Administración Financiera, ¿cómo fue que te interesaste por la parte educativa? Bueno, es algo que dijéramos no fue fortuito, sino que mi papá es contador, tenía dos hijas, bueno, tengo dos hermanas más, una estudió psicología y la otra estudió biología, y a mí me dijo, bueno, contabilidad o administración, porque no quiero que seas maestra, ¿no? Y mira el destino, terminé siendo maestra. Y entonces decidí estudiar administración. Hago la carrera en administración y nace mi hija, y a partir del nacimiento de mi hija, pues antes de que naciera, cuando estaba yo embarazada, le pregunto a mi hermana, la que era psicóloga, que qué opciones tenía yo para mi hija, y ella me recomienda algunos libros, y de ahí nace la inquietud de darle una perspectiva de educación diferente, ¿no? Ya mi hija ya tiene 34 años, claro que me casé en el preescolar para que más o menos calculen mi edad, y me puse a trabajar mucho en la parte del constructivismo, y de ahí nació la idea de estudiar para guía Montessori, porque mi hija estuvo en escuelas Montessori. Entonces fui guía Montessori para tener, dijéramos, los elementos para apoyar a mi hija, y trabajando como guía Montessori, pues me enfrento a diferentes casos en el proceso educativo: niños débiles visuales, niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, y bueno, son estos chiquitos los que te motivan al aprender, ¿no? Son los chiquitos que te sacan toda la motivación para que puedas brindarle la mayor cantidad de oportunidades y puedan salir adelante, ¿no? Entonces, así es como hago en la terapia de neurodesarrollo y psicomotricidad. También estudié un diplomado en teoría del color para los niños débiles visuales. Y bueno, dijéramos que así fue mi entrenamiento en la educación. Después me invitan a hacer una escuela. En esta escuela no me siento a gusto, porque a mí la parte administrativa no es mi fuerte, me gusta la parte de la educación. Dijéramos, ese laboratorio social que es la escuela, estar con los niños, estar con los adolescentes, y me invitan a trabajar en una empresa a desarrollar parte del software educativo, y después me planteo el desarrollar los propios programas, ¿no? Siempre estando en la docencia, eh, y como me encanta esta parte de la docencia, empecé a hacer diferentes actividades para mis alumnos, y de ahí sale el primer programa, que es el programa de cognitiva, ¿no? Estos ejercicios para ayudar a los niños a tener mayores herramientas mentales, mejores procesos cognitivos. Empiezo a estudiar la maestría, y a partir de estudiar la maestría, pues me enfrento a muchas herramientas que yo no conocía, que ojalá las hubiera tenido cuando fui madre, en las épocas tempranas,
y de ahí empiezo a desarrollar diferentes capacitaciones, diferentes talleres para padres. Me invitan a participar con el programa de Cognitiva en Centro y Sudamérica. También parto de ahí para el programa de Cuántica, que es un programa de matemáticas constructivas. Me encantan las matemáticas y a lo que me enfrenté en muchas ocasiones es que los niños no se creen capaces en el ámbito matemático, ¿no? Entonces, yo siento que el pensamiento lógico matemático es una herramienta que nos ayuda a resolver muchas situaciones en nuestra vida diaria, ¿no? Y que también va generando parte de nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, ¿no? Medimos muchas veces la inteligencia de acuerdo a los procesos de pensamiento matemático cuando somos inteligentes en muchísimas áreas, ¿no? No nos limitamos a las matemáticas, pero traemos ahí cierta carga cultural que va haciendo que si no eres bueno en matemáticas, bueno, pues ni modo, no te tocó el don, ¿no? Pero ahora sabemos muchísimas cosas sobre el cerebro. Sabemos cómo motivar a ese cerebro, sabemos cuáles son esas áreas del cerebro que nos van a ayudar al desarrollo del pensamiento matemáticos y nos van a dar nuevas estrategias. Entonces, pues todo esto ha sido una motivación para mí, ¿no? Te digo, la terapia visual es muy de la mano con lo que es la neuropsicología porque pues ves desde otro ámbito el cerebro, ¿no? Muchas veces una deficiencia de una habilidad visual puede considerarse un problema de aprendizaje y es muy fácil de solucionar, ¿no? Si nosotros sabemos detectarlo, podemos hacer actividades cotidianas diarias, tanto en la casa como en la escuela, en muchos lugares que ayuden a desarrollar estas habilidades visuales que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque pues no podemos prestar nuestros ojos para que otro vea cómo vemos. La única perspectiva que tenemos de lo que vemos, pues son nuestros propios ojos, ¿no? Entonces, un niño muchas veces no te puede decir cómo ve. Entonces, el trabajar en una parte integral en el desarrollo de los niños, pues ha dado muchos frutos, ¿no? Y la parte terapéutica también me encanta, entonces, pues también le dedico un poco de tiempo a la parte terapéutica. Esa Una soy yo. formación súper completa. Y bueno, y lo mejor es que siempre compartes este conocimiento con los demás. Olivia, ¿por qué la neuroeducación es la brújula para para la enseñanza? Pues bueno, tenemos que considerar diferentes factores, ¿no? O sea, yo creo que en el transcurso de la humanidad hemos ido viviendo diferentes procesos, ¿no? A lo mejor podemos pensar que en el siglo XIX, pues era la búsqueda del oro amarillo, ¿no? O sea, de la riqueza con relación al oro, ¿no? En el siglo XX, pues el oro cambió al oro negro, ¿no? Cómo transformar ese oro negro y sacarle el mayor provecho posible. Y ahora en el siglo XXI, pues estamos buscando el oro gris. El oro gris nos referimos a toda la parte del desarrollo del cerebro, el desarrollo de la mente y los procesos creativos, ¿no? Ya los empleos del siglo pasado, pues no son lo que son en esta nueva era, ¿no? Ya la era de la especialización, dijéramos, con relación a los procesos laborales, pues ha ido perdiendo terreno, ¿no? Yo, ¿qué te puedo decir? Yo sí soy especialista en muchas cosas, ¿no? Pero lo que hace el conocimiento o lo que dirige nuestro conocimiento en esta nueva era es la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones. Ya de hecho, pues no se dicen puestos de trabajo, sino roles, porque pues tú tienes que tener la capacidad para irte adaptando dependiendo de dónde se te necesite, ¿no? No necesariamente vas a cumplir una función en específico, sino que vas a tener que estar inmerso en diferentes procesos. Ya no son funciones, sino procesos. Entonces, este es un elemento clave para nosotros ir viendo cuál es la perspectiva de la educación en el mundo, pero sobre todo cuál es la perspectiva que nosotros debemos de dar a nuestros niños, ¿no? A los que tenemos más cerca, a los que como docentes que somos, qué es lo que debemos de brindar, a las instituciones educativas, cómo estos cambios de paradigmas tienen que darse de raíz para
un desarrollo integral de estos individuos, ¿no? Que son nuestros niños. Entonces, ¿por qué las neurociencias? ¿Qué significan neurociencias? Pues sería el estudio del sistema neurológico. ¿Y por qué sería importante estudiar el sistema neurológico si me dedico a dar clases de preescolar, por ejemplo, ¿no? Bueno, si yo conozco cuál es el desarrollo de un individuo, el neurodesarrollo de un individuo y este neurodesarrollo tiene implicaciones en la formación que va a tener la persona para el resto de su vida, pues si yo tengo la información y puedo trabajar de forma didáctica para el desarrollo de esos aspectos, porque dijéramos en el preescolar durante la edad de los 3 a los 6 años, pues hay una serie de periodos sensibles que no se vuelven a repetir. Si nosotros no conociéramos la función del cerebro, podríamos dejar pasar esos periodos sensibles y las personas pues carecerían, y en muchos casos se da, carecerían de esos elementos que les van a ser útiles para la vida diaria, ¿no? Si nosotros no conociéramos ese sistema nervioso, ese cerebro que es nuestro órgano rector, que pesa un poquito más de 1,2 kg, pero puede hacer maravillas en este universo de la información, no podríamos desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, el conocer cómo funciona el cerebro, cuáles son las áreas que nosotros debemos de considerar cada vez que damos una clase, cuáles son las funciones ejecutivas que van a ayudar a la adquisición de nuevos conocimientos, pues estaríamos dando clases como de forma tradicional, ¿no? Repetir información y que el alumno repite información. Entonces, es muy diferente el saber, que sería la información, al comprender, que sería el entender y poner en contexto esa información. Entonces, lo que buscan las neurociencias que han derivado a la neuroeducación es cómo aplicar el conocimiento del cerebro a los procesos educativos, cómo enseñar y cómo hacer que los niños aprendan. Sí, esa es la función principal de las neurociencias. Y por eso es nuestra brújula, porque nos va a orientar hacia las mejores prácticas didácticas y a la estimulación de todas las neuronas, ¿no? Yo creo que algo muy importante que tenemos que entender es hasta los padres cómo funciona ese cerebro, ¿no? El cerebro va teniendo como ciclos de desarrollo, ¿no? Cada 6 años sufrimos un gran ciclo de desarrollo, ¿no? Los primeros, de hecho, el cerebro, cuando un ser humano nace o cuando un bebé nace, no es una tabla rasa, ¿no? Ya trae millones de conexiones neurológicas que se desarrollaron en el proceso de la gestación, o sea, no viene vacío, aparte de una carga genética que va a influir en un 50% más o menos en el desarrollo de la personalidad, de las conductas, de la forma de aprender, de la forma de relacionarme con las personas. Porque ahora sabemos con las neurociencias, con la neurodidáctica y con el neuroaprendizaje que tenemos que considerar a los niños en estos 3 ámbitos, ¿no? En el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional, en el ámbito social, ¿sí? Y también en el ámbito instruccional, ¿no? En cuántas formas en las que podemos procesar. Si yo tengo un grupo de 15 niños, pues tengo 15 cerebros completamente diferentes y 15 cerebros que procesan la información completamente diferente. Ya no puedo decir que voy a dar una clase magisterial y que esa clase magisterial va a ser percibida como yo quiero que sea percibida. Cada quien tiene su punto de vista, entonces el decir desde mi punto de vista ha tenido un valor neurológico muy importante porque van a influir muchos factores, sí, el factor emocional, el factor situacional, cómo me siento en ese momento que estoy frente a una clase, a lo mejor me duele una muela, se me está cayendo un diente, ¿no? Por ejemplo, con los niños de primero o segundo que empiezan a hacer los cambios de la dentición, ¿no? Y entonces todo el día están jugando con el diente. Su proceso atencional está en la dentición porque, bueno, esperan al ratón de los dientes. Esa es la motivación de los niños, ¿no?
¿no? Entonces la clase pasa a segundo plano, lo que los papás les digan como instrucciones pasan a segundo plano. Entonces tengo que aprender cómo está funcionando ese cerebro para sacar el mejor provecho, ¿no? Entonces las neurociencias van a ser esta brújula que nos van a ayudar a entender la capacidad infinita que tienen estos cerebros, ¿no? Y tú dijiste hace un momento, ¿cómo me gustaría haber sabido todo esto cuando fui mamá? Y obviamente cuando empezamos en esto de la educación y nos presentan este conocimiento de cómo aprende el cerebro, pues precisamente permite a los neuroeducadores, en este caso en aula, pues diseñar las estrategias adecuadas para enseñar, basadas en el respeto natural de cómo funciona el cerebro para aprender. Y hay una frase de Leslie Hart que lo resume súper bien, que dice, enseñar sin saber neurociencias es como diseñar un guante sin nunca haber visto una mano y no saber cómo funciona esta, ¿no? Entonces, de ahí lo poderoso que es que todos los docentes y incluso los padres y madres de familia sepamos parte de estos procesos de cómo aprende el cerebro, pero también hablaste de neurodesarrollo. Ya nos comentaste qué es lo más importante en la etapa de preescolar. ¿Nos puedes comentar, por favor, cuáles son los procesos que debemos de cuidar en los estudiantes de primaria y en los de secundaria? Claro que sí. Hablaba yo de los de preescolar porque me iba a seguir como escalando por edades, ¿no? Más que nada para yo decirles que esto es un desarrollo cíclico. El cerebro no termina de madurar cuando los niños entran de secundaria o salen de secundaria, ¿no? El cerebro termina su maduración más o menos entre los 24 y 28 años de edad, ¿no? Quien se casa antes de esa edad, pues no estaba en conciencia real de todas sus funciones mentales. No, es una broma. Lo que sí es que el cerebro es plástico, toda la vida es plástico. Sí debemos de considerar que hay una serie de elementos en el cerebro que son muy importantes, sobre todo para que lo entendamos como papás, ¿no? A veces decimos, es idéntico a su papá, habla como su papá, se mueve como su papá, ¿no? Y decimos, creemos que es porque es hijo de su papá. Bueno, un 50% correspondería a eso, ¿no? Pero lo más importante aquí es que las neuronas espejo, el cerebro está compuesto por materia gris y por materia blanca. La materia gris son las neuronas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos chicos y te golpeabas la cabeza, te decían, se te va a acabar la materia gris. Tú no sabías ni qué era, pero decías, ay, no, no quiero que se me acabe, ¿no? Antes teníamos la creencia que nacíamos con un número determinado de neuronas y que en el transcurso de nuestra vida estas pues iban, te daba fiebre, pues ya se murieron 50,000, ¿no? Te golpeabas ya 100,000, ¿no? Ya decíamos, híjole, ¿con cuántas vamos a acabar al final de nuestra vida? Ahora ya sabemos que sí nacemos con un cúmulo de neuronas, pero que estas neuronas siguen generándose, ¿no? Sobre todo en el área límbica, ¿no? Entonces, ¿por qué en el área límbica? Podríamos preguntarnos. ¿Y por qué no en la corteza? ¿Por qué no en el lóbulo frontal? Y vamos a ir viendo por qué en el área límbica es un área muy importante para los procesos cognitivos. Les decía yo que el cerebro se desarrolla en ciclos de edad, ¿no? De los 0 a los 6 años es el primer gran ciclo, las neuronas espejo están al 100%, después viene otro periodo que va de los 6 a los 12 años aproximadamente, ¿no? No es cuando apagan las velitas, pero es un ciclo más o menos de este periodo. Y esto sucede en todos los seres humanos del planeta. Siempre hay, después, en estos grandes ciclos, hay periodos intermedios, dijéramos un subciclo. Entonces, de los 0 a los 6, los terribles 3 sería ese subciclo. De los 6 a los 12, a los 9 años y medio, sería un subciclo, ¿no? Y entonces vemos que entre los 6 y los 9 años y medio, 10 años, hay todavía las neuronas espejo están muy ávidas de vivir a través de las experiencias visuales, de las experiencias sensoriales, ¿no? Entonces aprendemos mucho a través de la integración sensorial durante este periodo. Más o menos entre los 9 años y medio o 10 hay un cierre
¿sí? Le llamamos cierre de la plasticidad neurológica, pero la plasticidad jamás se cierra, ¿no? O sea, deja de ser menos plástico de lo que es en estos primeros 10 años de vida, que lo que va a ser subsecuentemente, ¿no? Pero siempre tenemos la capacidad de adaptación y esa capacidad de adaptación es la plasticidad, ¿no? Nuestro sistema nervioso central es un sistema dinámico, flexible, ¿sí? No es estático ni rígido, o sea, permanentemente a partir de todas las experiencias que nosotros vayamos viviendo y cómo las vayamos resolviendo, ese cerebro se va adaptando y va generando nuevas conexiones neurológicas, que eso es lo más importante. ¿Qué sucede entre los 9 y los 12 años de edad? ¿Sí? Les cuento un poquito con relación a la parte del movimiento, porque el movimiento es un elemento clave en el desarrollo de todos los seres humanos, ¿no? Primero, entre el nacimiento y los primeros 18 meses de vida están los patrones básicos de movimiento, que son movimientos estereotipados que todos los niños del planeta hacen y nos ayudan a superar los reflejos primitivos para poder tener reflejos posturales y de ahí irnos a los patrones básicos de movimiento que serían la marcha, la carrera y el salto, que serían hasta los 3 años. Luego vienen los patrones manipulativos, que sería en la edad de preescolar, el lanzar, el atrapar y el cachar. Y si vamos viendo, cada vez hay más especialización, ¿no? Entre los 6 y los 12 años, los movimientos son los movimientos de perfeccionamientos. O sea, ya cubrí esta parte de movimientos, entonces ahora lo que tengo que hacer es perfeccionar esos movimientos, ¿no? Entonces, aquí es cuando perfecciono la escritura, la lectura, porque los ojos también se mueven, empiezo a jugar en equipo fútbol, básquetbol o cualquier actividad deportiva que me va a ayudar a tener este perfeccionamiento de diferentes partes de mi cuerpo. Por eso es muy importante el movimiento, porque entre más se muevan los niños con una intención determinada, va a ayudar a este perfeccionamiento del movimiento. Y entre más se perfeccione este movimiento, mejores conexiones neurológicas vamos a tener en muchos ámbitos, ¿no? En el espacial, en el temporal, hasta en la parte del mismo lenguaje. Entonces, durante este periodo de perfeccionamiento, también empieza el desarrollo moral del niño. ¿Sí? Entonces empieza el no es justo, ¿no? Que vemos nosotros a los niños, cualquier cosa no es justo. Entonces empiezan todos estos juicios morales, ¿por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué tú sí y yo no? Entonces cuando te lo dice así como papá, aquí es importante, esto no lo digo yo, sino tenemos algunos niños que han pasado por el neurólogo por esta causa, es que el cerebro del infante necesita un adulto responsable. ¿Sí? El niño no es el adulto responsable. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Debe de haber un adulto que sepa poner límites y consecuencias para que ese niño ese cerebro pueda ir midiendo hasta dónde puede llegar, ¿no? Y lo vemos, es muy simpático con los niños que empiezan a hacer una travesura y hasta te voltean a ver para ver si tú los estás viendo. Y si no La les dices importancia de nada, los límites, ¿no? la importancia de los límites para que los neurotransmisores del cerebro no se desajusten. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante. A veces decimos, ay, no, es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí con estos padres autoritarios. O No, déjalo, o sea, está chiquito, no o comprende. déjalo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero lo que sí hay que considerar cómo se comportaron nuestros hijos entre los 4 y 5 años de edad, será la adolescencia que tengan, ¿no? Entonces, si tuve un monstruo en esa edad, puedo empezar a rezar. Ay, sí, no, no es cierto. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se Hay pueden otra hacer muchas oportunidad cosas. con la poda. Ahorita nos Hay platicas otra de eso. oportunidad nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza el desarrollo moral, o sea, empiezan los patrones de perfeccionamiento, pero también empieza en el sistema límbico y racional, porque hay una vinculación con un área que es el cingulado entre el área límbica y el lóbulo frontal, que es lo que nos hace diferentes a los animales, lo que nos hace tener fe, lo que nos hace tener esperanza, ¿no? Tú no le puedes decir
a un perro, no te comas este hueso porque si ahorita no te lo comes hay un cielo que te va a espera con muchos huesos. No se lo puedes decir, ¿no? O sea, eso es la fe, la espera. O sea, el vivir, dijéramos, atormentados porque sabemos que va a haber algo mejor, ¿no? Entonces el lóbulo frontal se encarga mucho de esta parte, la parte moral, sí, junto con la parte límbica. Va a ser a partir de las experiencias, ¿no? A nosotros nos educaron con que ahí viene el coco, ¿no? O el robachicos, ¿no? Te voy a dejar con el robachicos. ¡Ah! La angustia, el estrés, ¿no? La mirada de la Eh, mamá también. la mirada de disparo, ¿no? Ahora las mamás ven así a los niños con ojos de pistola y al niño, ¿qué te pasa? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Exacto. O sea, no hay que irnos a los extremos, no hay que encontrar la justa medida. Entonces, en esta etapa que es del desarrollo moral, los primeros años, en este primer subgrupo, siempre el referente moral va a ser el adulto, ¿sí? Y el niño te empieza a preguntar, ¿sí es cierto que? ¿No es cierto que? ¿Me dijo fulanito que? Y quiere que tú, decimos, los niños más metiches, según, ¿sí? Son los que necesitan, no, es aquel que te dice, es que vi que fulanito le agarró de su estuche a sutanito. Y luego solemos contestar como mamás, tú fíjate en lo tuyo, no te fijes en los demás, ¿no? Por lo regular. Y lo que estamos fomentando es esta parte egocéntrica, o sea, primero estás tú y no importa nadie más que tú. Entonces, cuando los niños hacen este tipo de preguntas sobre situaciones que suceden, están buscando una justicia moral, están construyendo su propia moral. Entonces, es que ver, aquí la clave para el desarrollo integral del cerebro, la base es la pregunta, no darle las respuestas ni las soluciones, no es decir, eso estuvo muy mal hecho, se va a ir al infierno. No, 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 sino pregúntale, ¿tú qué crees? ¿Crees que lo que hizo fue correcto o no fue correcto? ¿Fue una conducta adecuada o no fue una conducta adecuada? Evitemos lo bueno y lo malo. ¿Fue bueno o fue malo? ¿No? O sea, es el primer nivel moral de los niños, ¿no? Y de las personas. Pero promovamos mejor esta actitud de conductas adecuadas o no adecuadas, ¿sí? Y tachemos las conductas, no a las personas. Fulanito no hizo bien. ¿Tú crees que lo que hizo fulanito fue adecuado o no fue adecuado? No, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Sí? Para que siempre haya esta parte de la reflexión, porque lo que nosotros queremos cuando lleguen a la adolescencia es que sean personas reflexivas a partir de las situaciones que viven. Pero, ¿qué sucede si estoy en el pleno desarrollo moral, ¿no? Y tocan el timbre en la casa y lo primero que hago es decirles, no hagan ruido, ¿sí? Que se vayan, no hay nadie. ¿Sí? Entonces entra en contradicción el cerebro del niño. Me dices que no mienta, pero tú mientes, ¿no? Entonces, pero que las neuronas espejo, ¡pum!, se prenden. Si lo hace mi papá o mi mamá, es lo correcto, ¿no? Entonces, aprendemos a mentir y luego les pedimos que no mientan, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? Me pasó algo muy curioso con un niño, pero como está muy grosero, no se los voy a platicar, ¿no? Pero hay Eso me lo situaciones cuentas que en privado. eso te lo cuento en privado, ¿no? Hay ciertas situaciones y te das cuenta que son situaciones que suceden en casa, ¿no? Y que el niño las ventila de manera muy natural porque pues su cerebro es una esponja, su cerebro las está procesando, o sea, el cerebro aprende a partir de las experiencias y de los estímulos. Entonces, es esta etapa en la que nosotros, no quiere decir que nos comportemos como santos, pero que sí sepamos reconocer frente a ellos cuando nos equivocamos, para que sepan que también nosotros podemos tener conductas no adecuadas, pero reconocer cuando no son adecuadas, ¿sí? Para que ellos hagan este proceso reflexivo, introspectivo, ¿sí? Porque el cerebro tiende a autocorregirse, ¿no? El cerebro es esa la tendencia de decir, me equivoqué y puedo hacer esto, ¿no? Hay veces que somos medio necios y nos equivocamos y no lo reconocemos. Eso no ayuda al proceso de adaptación de los seres humanos, ¿no? Entonces, sí es importante que ni modo, a lo mejor te grité porque ya estaba hasta acá, ¿no? Y le puedo yo decir, mira, la verdad estaba ya agotada mi paciencia, lo que quiero es, lo que quería era descansar y llegaste en el momento menos oportuno. Perdón, no te quería gritar, pero te grité. ¿Sí? Punto. Nada más es reconocer cuando uno hace mal.
sí, pero tampoco flagelarse, te compro un dulce, perdóname, por favor, pero te doy 1000 besos. O sea, nada más nombrar la conducta que no fue adecuada y el por qué no fue adecuada, ¿no? Y tratar de corregirlo para que los niños vayan viendo que pueden ir adaptando sus conductas, que eso sería también un proceso del desarrollo del cerebro. La adaptación de las conductas de acuerdo a las diferentes situaciones, que van a ser muy importantes en la adolescencia. Luego, ¿qué sucede en el segundo ciclo de desarrollo? Entre los 6 y los 12 años, ¿no? Con este cierre de la plasticidad neurológica, luego decimos que son transformers, ¿no? Porque en tercero trabajaban súper bien, sus cuadernos muy bonitos, hacía caso a su mamá, comía sin derramar y luego se vuelve transformer, ¿no? Ya los cuadernos parecen barajas, le contesta mal a la mamá, ya come y deja todo regado, come un pollito, ¿no? Todo salpicado. Hay una reconfiguración pequeña del cerebro en esa etapa. Al cerrarse la plasticidad, pues bueno, hay menos áreas de oportunidad que en las que hay que estar trabajando. Entonces, como se mueren, bueno, no se mueren, se absorben las neuronas que no fueron utilizadas durante estos primeros 9 años y medio de nuestra vida, pues están ocupando espacio, ¿no? Es cuando limpiamos la computadora y tenemos muchísimos archivos que decimos solamente es basura. Claro que en el cerebro las neuronas no son basura, pero ocupan espacio. Entonces, ¿qué hace el cerebro en ese momento? Pues elimina, las absorbe, ¿sí? Pues porque hay que dejar espacio para la materia blanca. O sea, necesito yo ese espacio para la materia blanca, ¿no? Entonces, aquí ya el referente moral dejan de ser los adultos más cercanos y se vuelven los amigos, ¿sí? El referente moral se vuelven los amigos, ¿no? De repente oyes las conversaciones de los niños de cuarto, de quinto, de sexto grado y escuchas, no, es que mi tío mide 1,90. No, 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 el primo de mi papá mide 2,10 metros. No, el tío abuelo de no sé quién mide casi 3 metros, ¿no? Entre ellos, ya hasta que dicen, no, no puede haber nadie de 3 metros. Empiezan ellos a confrontarse para ver qué tanto de lo que dicen es verdad o no es verdad, pero esta confrontación se vuelve entre los pares. Ya cuando no llegan a acuerdos, van con un adulto, ¿sí? Entonces empiezan las primeras egregoras que después vamos a sufrir con ellas. Entonces, pero es importante que nosotros vayamos consolidando estos procesos morales, ¿sí? Los juicios morales no es porque te lo digo yo y punto. Si el niño llega, es que a mí no se me hace justo que tú veas la televisión hasta las 11 de la noche y yo me tenga que ir a acostar a las 9 o 10, ¿no? Y le dices, mira, aquí el adulto responsable de ti soy yo. Entonces te toca irte a dormir a las 6 de la noche. Nada de que yo soy el que pago las cuentas, yo soy el... No, 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 no. O sea, hay que dar instrucciones claras, cortas y objetivas, ¿sí? Y no es porque lo digo yo, sino el adulto responsable soy yo, necesitas 8 horas de sueño y esta es la hora en la que te tienes que dormir. Porque mañana te levantas a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, pero necesitas dormir entre 8 y 10 horas, ¿sí? Porque es muy importante el sueño, ¿no? En todo el desarrollo del ser humano, bueno, durante toda la vida del ser humano, el sueño es un factor muy importante, ¿sí? Puede generar un estrés tan fuerte que puede llevarnos a la locura misma, ¿no? O sea, al desajuste completo de nuestra química cerebral. Entonces, después de esta construcción moral, ¿sí? Llega la adolescencia, que es de los 12 a los 18 años, ¿no? Y le llamamos la primera adolescencia y de los 15 a los 18, la adolescencia y la adolescencia tardía es de los 15 a los 18 años. Este tercer gran periodo, porque bueno, ya vimos de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, y vamos de los 12 a los 18. ¿Qué sucede de los 12 a los 18? Bueno, si podemos ver, por ejemplo, en primaria se da el club de Toby, ¿no? Los niños con las niñas y guácala a los niños y guácala a las niñas, ¿no? ¡Ay, qué horror! Niños o niñas. Ya después, cuando pasamos en esta nueva etapa, en el cerebro adolescente, sucede otra característica con el cerebro muy importante, ¿no? Aquí ya no se muere materia gris, sino lo que surge es una poda neuronal, ¿sí? Hicimos tantas conexiones desde el nacimiento hasta los 12 años, tantas conexiones, que muchas vías pues dan muchas vueltas. En lugar de ser
una autopista, resulta que es 1000 cumbres, ¿no? Entonces hay que optimizar esos nuevos caminos, ¿no? Los caminos menos importantes también son absorbidos y hay esta poda neurológica de la materia blanca, porque es una nueva oportunidad. La adolescencia es una nueva oportunidad para la reconfiguración de este cerebro, no por nosotros, sino por el individuo mismo. ¿Qué estrategias y estímulos demos nosotros a los adolescentes para que generen nuevas estrategias? ¿Qué sucede también en la parte emocional? O sea, en el cerebro del adolescente, ¿sí? Hay un área en el área subcortical dentro del cerebro que le llamamos el área límbica porque es el área emocional. Hay un área que se llama muy cerca de la amígdala que se llama el núcleo de Cumbens. Este núcleo de Cumbens es el que va a promover la recompensa, ¿sí? Entonces, y bueno, lo tenemos activo toda la vida, pero en la adolescencia está mucho más activo, ¿no? Entonces, el adolescente vive a través de las recompensas, ¿no? Pero no las recompensas que nosotros le demos, sino esos shots de adrenalina y serotonina que le brinda el cerebro, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo las conductas de riesgo se superaceleran en la adolescencia, ¿no? Porque si yo logro brincar 3 escalones, pues, euforia, ¿no? Y entonces dopamina y serotonina. Me puedo hacer adicto a la dopamina y a la serotonina, y entonces cada vez busco más conductas de riesgo. Ya, salto del techo. Ya eso ya no me genera tanta diversión, busco algo más que me genere este shot de dopamina y serotonina, ¿no? Entonces, por eso el adolescente tiende a buscar conductas de riesgo. Por eso es que ellos creen que a todos les puede pasar, pero no a ellos, ¿no? En su cerebro, en esta parte emocional, es difícil comprender lo que le sucedió a otro o que tú le digas, no hagas esto porque esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces dicen, no, a mí nunca me va a suceder, ¿no? O sea, los adolescentes se sienten inmunes a cualquier situación, ¿no? Es muy típico que si están en la escuela y hacen alguna conducta de riesgo, ¿no? Como cortarle el cabello a la compañera de adelante o hacer alguna de estas situaciones, si un adulto no los vio, ellos creen que no lo hicieron, lo niegan tan rotundamente que creen que no lo hicieron, ¿no? Para que vean cómo las conductas de riesgo vuelven a tapar también estas conductas no aceptables. Es importante con los adolescentes, cuando nosotros trabajamos con adolescentes, que sigamos trabajando en la parte motora. O sea, así como se pierden muchas conexiones, mucha materia blanca, también se pierden muchas conexiones con relación a las conductas motoras. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, los adolescentes, les digo yo que se vuelven plastas de silla, plastas de sofá, ¿no? O sea, no pueden estar en una buena posición, ¿no? Son así. Les dices, enderezate, no pueden. Pierden el control de su propio cuerpo, porque al perder estas conexiones neurológicas hay que reconfigurar nuevamente el esquema corporal, la lateralidad, y creemos que, bueno, eso es para preescolar y ya no es para secundaria. Pero hagan de cuenta que esta primera adolescencia es exactamente lo mismo que sucede en preescolar, nada más que con 1 metro más de altura y 30 kilos extra de peso, ¿no? O sea, el berrinche y demás, nada más les falta tirarse y dar vueltitas, ¿no? Pero lo interesante es que madura primero la parte emocional en el adolescente y después la parte racional. ¿Sí? Está tan ciclado en la parte emocional que tiene una mayor conciencia emocional que racional. Entonces, algo que es muy importante, y ustedes lo ven, a lo mejor decimos, ahí se ahoga en un vaso de agua, ¿no? O sea, está tomando mucha conciencia de lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo, ¿no? Hay veces que el profesor a lo mejor llama la atención a todo el grupo, 20 alumnos, y el niño llega a su casa o la niña llega a su casa y le dice, solo a mí me gritó, ¿no? Y ni siquiera alzó la voz el profesor, ¿no? Está tan sensible esta área que lo magnificamos, ¿no? O sea, lo hacemos enorme. Entonces siempre hay que preguntar, antes de saltar como tigres, ¿sí? O sea, porque dentro de los aspectos de la paternidad tenemos la paternidad tigre, ¿no? Aquella que salta sobre aquellos que puedan dañar a sus hijos. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que preguntar, ¿qué pasó antes?
¿sí? ¿Por qué sucedió la situación? O sea, preguntar. Cada vez que nosotros le preguntemos al adolescente, por lo regular tendemos a mandarlo, ¿no? O sea, decirle, hace esto, hace aquello, y el adolescente se niega a hacerlo, ¿no? Esa es la condición del adolescente. Si nosotros empezamos a preguntar, vamos a generar nuevas conexiones neurológicas, porque en el momento en el que empiezo a preguntar, lo saco de este núcleo de cumbres, de este círculo vicioso, les digo yo, de Vas estar al corazón. trepados de estar trepados en el carrusel, dándole vueltas a una emoción, ¿sí? Y a la hora que preguntas está un puente, el cingulado, que lo manda al lóbulo frontal. Entonces la pregunta va a ser que, pues empezamos con preguntas, no le decimos, sí, ya ves, yo te lo dije, ¿no? Es clásico que le decimos te lo advertí, no me hiciste caso. No aprenden por las experiencias de otros, ¿sí? Y menos en la adolescencia. Aprenden por las experiencias de otros si nosotros ponemos historias. Si nosotros vemos que hay una conducta no adecuada con los adolescentes y empezamos a hacer pequeñas historias, fíjate que no le mencionamos, me estaba acordando de cuando yo estaba en la secundaria, sucedió esto, esto y esto, y fíjate que a las primeras veces no pasó nada, pero la vez que ¿no? E inventamos una historia para que el adolescente diga, se espeje, vulgarmente se dice se espeje, pero porque las neuronas espejo están activas, siguen estando activas, pero no ve al adulto como un adolescente. Pero estas historias, estas anécdotas, el trabajo con las anécdotas es muy importante. Cuando nosotros queremos que el adolescente se exprese, la anécdota es muy, muy interesante, ¿no? Es un esquema mental bastante interesante porque de ahí podemos hacer muchas preguntas y entonces puede aprender a buscar estrategias para sus propias situaciones, ¿sí? Por eso les digo que la pregunta es la herramienta para el desarrollo del cerebro. No dar respuestas, no dar estrategias, porque son mis estrategias y mis propuestas a partir de mis propias experiencias, ¿no? A veces decimos, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí o que tenga el daño que yo tuve, mejor le enseño cómo. Si nosotros queremos enseñar a ese cerebro estrategias, a ese cerebro a pensar, a ese cerebro a ser independiente, pues le tenemos que dar oportunidad de que experimente, de que se equivoque, de que reconozca los errores y pueda reconfigurar sus conductas para obtener logros, ¿sí? Y esa es la adolescencia. ¿Sí? Entonces, se van a generar nuevas conexiones neurológicas. A veces pensamos que algo les pasó porque no saben nada, ¿no? Llegamos y decimos, pero si eso lo dominabas en primaria, ¿qué te pasó? ¿Borrón o cuenta nueva o qué pasó? Pues a lo mejor eran conexiones que no estaban muy bien definidas o ahí siguen, pero lo que se perdieron fueron los caminos, ¿sí? Porque el cerebro no olvida. Lo que borra son los caminos, ¿no? Entonces, a veces tardan en generar esos nuevos caminos y en encontrar la información, ¿no? En esta etapa vienen las distorsiones cognitivas, ¿no? Una distorsión cognitiva es cuando yo digo, siempre a mí, ¿no? Siempre me pasa a mí. Y lo hacemos, o sea, todos tenemos distorsiones cognitivas, todos en la vida. En algún momento más, en algún momento menos, de repente estamos sensibles ante alguna situación, ¿no? No tenemos la serotonina suficiente y decimos, ¿por qué yo? ¿No? Decimos, y creemos que somos los únicos afectados. Entonces, hay que hacerles ver que estas distorsiones cognitivas, pues son pasajeras, ¿no? Es decir, a ver, tranquilízate, a ver, cuéntame qué pasó y empezar a preguntar, ¿sí? Para que la distorsión cognitiva vaya teniendo menos repercusión en la adolescencia, ¿sí? Y ¿qué va a suceder en la parte emocional y en la parte social? Aquí ya se busca los modelos, ¿no? Voy a buscar modelos a los que yo quiero ser, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces el modelo que elijo no es el que les gusta a mis papás. Por lo regular pasa, ¿no? Pero si nosotros insistimos que no queremos a ese grupo de amigos como modelo, más se va a aferrar a ese grupo de amigos. Les digo yo que viven en el mundo bizarro, ¿no? Todo lo que les digas, hay que decírselos al revés, ¿no? Y esta es una característica, ¿no? O sea, la recompensa nosotros queremos decirle, por cada 10 que te saques te voy a dar 1,000 pesos, ¿no? Y reprueba todas. Porque eso no le genera a él ese estímulo, esa motivación.
Entonces, a él le genera la motivación, la conducta de riesgo. Entonces, reprobo todo a saber qué me va a hacer, de qué va a ser capaz, ¿sí? A ver qué sucede. Entonces, tenemos que trabajar mucho, no en las recompensas económicas, a menos que tengamos, bueno, recompensas económicas entre comillas, ¿no? A menos que tengamos ya conductas conductas disruptivas muy fuertes, podemos trabajar en una economía de fichas e ir dando, si cumples con esto, te doy esta ficha y esta ficha y esta ficha, y cuando juntas tantas fichas, te dejo ir al cine con tus amigos, ¿sí? La recompensa social en este proceso es muy importante porque están buscando el pertenecer a un núcleo social, ¿no? A sus pares y poder compararse entre sus pares, ¿no? Entonces viene una crisis psicológica importante porque aquellos que son las estrellas, ¿sí? Tienen mucho estrés. O sea, tiene más estrés el que es el popular del grupo que el impopular del grupo. Tiene más estrés porque tiene que mantenerse en esa posición. Entonces hay que ir contando estas historias en las que no importa la posición que tengas en el grupo, siempre habrá grupos a los que puedas pertenecer, ¿sí? Para que tenga esta capacidad de irse adaptando a diferentes grupos y evitar, en la mayoría de los casos, las conductas de riesgo. Así es, Olivia, muy interesante y valioso todo lo que nos dices. Y también algo que es muy importante que debemos trabajar tanto en la etapa de desarrollo de la adolescencia como la de la niñez, es la parte del vínculo. Porque precisamente tú hablaste de algo, ¿no? Cuando hacen lo contrario, ¿no? Esta parte de contravoluntad es como un sube y baja, ¿no? Si mi Ajá. contravoluntad está alta, significa que mi nivel de vínculo con el adolescente o el niño a mi cargo es bajo. Si sube el vínculo, baja la contravoluntad. Y es algo que pues debemos de tener también como educadores, ¿no? No nada más dejárselo a los líderes de familia, sino esta parte de que como maestros y adultos responsables de un menor, debemos de guiarlo y tener ese vínculo, porque si no hay vínculo, no podemos influir en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esta parte de la neuroeducación pues realmente nos viene a orientar, a hacer una brújula, precisamente como el tema de esta charla. Y aquí hay una pregunta muy interesante que nos hacen por Facebook que te quiero comentar. Dice, ¿qué diferencias significativas representa un modelo basado en neurociencias aplicadas a la educación comparado con un modelo más tradicional, sobre todo en las áreas que son cruciales, como la lectoescritura, el pensamiento matemático y la adquisición de una segunda lengua? Bueno, para el proceso de la lectoescritura también debemos de entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Cuando hablamos del proceso de la lectoescritura, lo mencionamos como un proceso único y realmente son dos procesos, ¿sí? Primero se adquiere la lectura y después la escritura. Si yo voy preparando al cuerpo a partir de los movimientos, las conductas motoras que les fui comentando, voy preparando al cuerpo para poder sostener un lápiz, para tener una postura adecuada en la silla, para poder tener el cuaderno a cierta distancia, medir el espacio y demás. Esos serían los prerequisitos para la escritura, ¿no? La parte del conocimiento del cuerpo y el control del cuerpo, ¿no? Hay un autor muy interesante, Luria, que dice que hasta que el cuerpo no se desentiende del cuerpo mismo, no se logran habilidades de orden superior. Entre estas, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, si mi cuerpo siempre me está llamando, ¿sí? ¿Sí? No he dejado de tener este control corporal o esta conciencia corporal, la escritura me va a costar más trabajo. ¿Cómo se adquiere la lectura? La lectura se adquiere por dos vías, la vía auditiva y la vía visual, ¿sí? Son dos vías, la fonológica y la visual. Y nosotros la podemos comprobar cuando ya somos lectores competentes, que ya no necesitamos leer letra por letra, estamos utilizando nuestra vía visual, ¿no? Utilizamos las palabras como unidades de información, recurrimos a nuestro almacén visual que está en el lóbulo occipital y de ahí las vamos tomando.
Entonces nos volvemos lectores competentes cuando tenemos ese almacén visual que se vincula a los lóbulos temporales, escucho la palabra, a todo el neocórtex porque formo conceptos y entonces soy lector competente porque tengo la comprensión, no solamente la lectura rápida, sino va la lectura con la comprensión. Entonces, debo de trabajar. Aquí también podemos ver que las neurociencias están muy implicadas en cómo aprende el cerebro estos dos procesos. Les digo, nosotros los mencionamos como uno, pero en realidad son dos procesos completamente diferentes. Entonces, estimulamos las áreas que van a ser... que van a proporcionar los elementos para la lectura y debemos estimular las áreas del cuerpo que van a generar una adecuada percepción para la escritura, una adecuada postura para la escritura, una coordinación ojo-mano, una coordinación ojo-pie, un punto de equilibrio, ¿sí? Dentro de nuestro cuerpo, una buena postura, porque todas estas habilidades visuales, que ahora sabemos que las habilidades visuales son muy importantes tanto para la lectura como para la escritura, ¿no? Entonces, las neurociencias tienen mucho, han dado mucho a estos dos procesos, al de lectura y al de escritura. Así Entonces, es, Olivia. Aquí uh-huh. quiero hacerte una pregunta relacionada con la lectoescritura. ¿Cuál es la edad ideal donde nuestro cerebro está preparado para leer y escribir? Cuando empieza a mudar de dientes. Cuando el cerebro empieza a mudar de dientes, si nosotros nos podemos saber que en casi todos los países del mundo, bueno, sobre todo en los países más desarrollados, el proceso de la lectura empieza alrededor de los 7 años, ¿no? Mientras, durante los 7 años anteriores, se están preparando al cuerpo para la escritura y para la lectura. Nosotros somos de los países que enseñamos a leer a muy temprana edad, pero somos de los países que menos leen. O sea, ¿por qué sucede Y esto? que menos comprensión lectora tiene. Y que menos comprensión lectora tiene. ¿Cuál es la clave de la comprensión lectora? También nos lo da las neurociencias, la neuroeducación. Durante el preescolar se debe trabajar mucho lo que se llama la conciencia fonológica, o sea, el percibir los ruidos, qué tipo de ruidos son, de dónde proviene el sonido, la frecuencia, el ritmo, la duración, ¿sí? Sí, qué tipos de sonidos hay, sonidos de la naturaleza, o sea, todos los sonidos, hasta saber diferenciar algunas notas altas, bajas, que el niño pueda cantar mucho y pueda imitar los tonos de una canción. Todos esos aspectos fonológicos van directamente proporcional a la comprensión lectora. Entonces, preguntémonos, ¿qué tanto cantamos con nuestros hijos? ¿Qué tanto les decimos, qué se escucha? ¿Sí? A ver, guardemos silencio, ¿no? En Montessori hay un juego que me encanta, que se llama el juego del silencio, ¿no? Entonces, de repente, la clase está trabajando y hay ruido, y se toca una campanita y todo el mundo se queda así como a las estatuas de marfil, ¿no? Es un momento de pausa, ¿sí? En el que el niño tiene que centrar su atención en los sonidos que escuche. ¿Sí? O sea, porque está inmerso en una situación y no escucha muchas veces, ¿no? Entonces, si nosotros no llevamos a nuestros hijos a los procesos de escucha, pues bueno, va a tener una deficiencia en la comprensión lectora, ¿no? Esta parte fonológica es muy importante. Y, por ejemplo, si se prepara, y esto lo conozco porque lo he vivido en Alemania, pues se enseña a leer hasta los 7 años, ¿no? Se trabaja mucho con el cuerpo, con las manos, con la parte sensorial, con el equilibrio, con todas estas experiencias motoras finas, la gesticulación, todo esto, ¿no? El equilibrio y demás. Cuando el niño entra a la primaria, aprende a leer en 4 meses, a leer y escribir en 4 meses. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está preparado, Listo. está Se listo, está ¿sí? respetando su diseño natural. No, y sobre Parece todo que magia. dices, parece magia, pero sobre todo dices, ¿por qué somos de los países que menos leemos y que menos comprendemos lo que leemos? Porque el cerebro se estresa de la sobreestimulación, que esto es algo muy importante. Ahorita vamos a hablar un poco de lo del vínculo que se genera con el apego. Hay diferentes tipos de apego que el cerebro también va reconociendo. Pero ¿qué sucede cuando un cerebro se estresa?
Se puede estresar de dos maneras, por una sobreestimulación o por una falta de estimulación. Sí, los extremos. Si yo sobreestimulo un cerebro, se estresa y entonces el cerebro empieza a producir cortisol y adrenalina, ¿no? Y entonces se prepara para el ataque o para la huida. A lo mejor el niño no nos ataca, pero mentalmente huye. ¿Sí? Le estás ahí, a ver, repite, mame, mi momo, mame, mi O te momo. está Y el niño ya, interrumpiendo, ya hace se divagó, o berrinche. puedo ir al baño, o adiós. Sí, porque estás, Es una forma de atacar. estás sobre, es una forma de estrés. Y entonces el cerebro reacciona ante el estrés con el ataque o la huida, ¿no? O sea, ¿puedo ir al baño? Tengo sed, ¿no? Que es muy común cuando veamos ese tipo de conductas o que empiecen, ¡ay, otra vez, no quiero! No. Sí, ese es el ataque. La huida es cuando hace cualquier cosa para no estar cerca de nosotros. Entonces tenemos que reconocer esas conductas. O sea, ahora muchas veces nos dicen que hay que enseñar hay que enseñar 20 idiomas antes de que cumpla los 6 años. O sea, todo debe de darse en el justo momento. O tienen tantas extra clases que el niño no tiene tiempo para aburrirse. Y el aburrimiento es la mejor medicina para la creatividad. Sí, los niños que están sobresaturados de actividades pierden la capacidad de crear. Y en el mundo que nos espera, en las experiencias laborales del futuro en este siglo XXI, de las cualidades y de las habilidades más, dijéramos, que tienen Valor. mayor demanda y mayor valor, son los procesos creativos. Entonces, ojo, la sobreestimulación también afecta el desarrollo de ese cerebro. Hablaba sobre el vínculo. Cuando nosotros nos vamos desarrollando como seres humanos, el ser humano por sí solo busca la independencia, ¿sí? O sea, el cerebro busca ser independiente. Entre más va creciendo, la primera independencia es poder girar la cabeza y buscar a la mamá, después poder sostener la mamila, después poder caminar solo sin que me carguen y me trasladen, ¿sí? Después poderme desvestir y vestir, después comer solito, ¿no? Que los niños te dicen, yo solito, y ahí tú le Ujú. quieres dar porque no quieres que crezca, ¿no? Entonces, ahí es cuando se van generando los diferentes tipos de apego. O sea, si yo soy el adulto que no quiere dejar crecer al bebé porque quiero que toda la vida sea bebé, genera un apego inseguro. ¿No? Entonces, va a ser una persona que tenga vínculos no sanos con diferentes personas, ¿no? Entonces, esto es importante que tenemos que reconocer. ¿Qué tipo de apego genero? O sea, tengo que enseñar a los niños a hacer entre mayor independencia, mayor inteligencia. Tampoco se trata de que ya tienes 3 años, ahí te dejo tu maleta y que Dios te ayude. No, sino de estar a una distancia crítica para observar, ser observadores. Nuestro papel como padres es ser observadores e ir guiando ese desarrollo de nuestros hijos, ¿sí? Y en esa guía es cuando preguntamos, es cuando intervenimos, pero no estamos sobre ellos, porque esta sobreprotección discapacita, ¿no? Porque genera una dependencia cognitiva. Y nos pasa mucho en las escuelas, ¿no? A mí me pasa mucho que el niño te dice, por favor, ayúdame, no puedo, ¿sí? Es un apego inseguro, ¿sí? Y que prefiere no salir al recreo y quedarse contigo en el salón, ¿no? Te ayudo a calificar. ¿Sí? No es capaz de establecer relaciones sanas con sus propios pares por este apego inseguro. Entonces, el apego inseguro es la sobreprotección, pero también el apego inseguro es aquel niño que está completamente abandonado. Les digo, los extremos siempre son contraproducentes, ¿no? Hay que buscar como la justa medida. Pero no se preocupen, todos los hijos son hijillos de indias, ¿no? Y vamos haciendo lo mejor que podemos, nada más que entre mayor información tengamos como papás, es seguro que menos nos vamos a arrepentir de lo que hagamos. Así es, Olivia, pues muy valioso todo lo que siempre nos compartes. Hay que ir cerrando. Se me pasó la hora rapidísimo. Para cerrar, Olivia, nosotros en Aula llevamos de segundo a sexto el programa de Cuántica, el cual Cuántica. tú eres la autora, además de que el día de ayer tuviste una clase con nuestros estudiantes.
Cuéntanos un Sí. poquito del programa de Cuántica y de los beneficios que da al aprendizaje de las matemáticas, porque precisamente en esta etapa pues se necesita de material concreto. Y tú diseñaste uno que es increíble. Cuéntanos un poquito de esto para cerrar. Pues el programa de Cuántica es un programa de, yo les llamo abstracciones materializadas, ¿no? Es un término que lo usó María Montessori. O sea, tengo las matemáticas concretas. El niño aprende a través de experiencias, de situaciones concretas en las que construye, deconstruye, puede verbalizar y entonces puede comprender todos esos símbolos abstractos. Se siente en confianza. Uno de los objetivos del programa de matemáticas cuántica es que el niño le pierda el miedo a las matemáticas, que pueda ver que las matemáticas se puede equivocar, pero puedo cambiar mi modelo que construí con mis cubos y no pasa nada, y que puedo interpretar ese modelo a partir de lo que yo manipulo, ¿no? A partir de lo que yo construyo, y que puedo construir conceptos en matemáticas. Ayer me encantó estar con los chiquitos, ¿no? A mí me fascina entrar a clase, ¿no? Quería yo ver cuál era su reacción con el acercamiento al material, ¿no? Ellos, cuando siempre hay que vincular con aspectos contextuales, ¿no? Que empecé a trabajar con fracciones. ¿Dónde ves fracciones en tu casa, no? Porque por lo regular las matemáticas están descontextualizadas. Enseñamos las tablas de multiplicar porque, ay, creemos que si se las sabe, será ingeniero, pero no, no necesariamente. Entonces, sí, el que el niño le pierda el miedo a las matemáticas, la vea como algo lúdico, como algo divertido, genera una motivación, sí, que es parte de las neurociencias. Cuando algo no me genera un estrés, no huyo ni ataco. Lo que quiero es permanecer, ¿no? Y cuando permanezco, voy a poder comprender los conceptos que se me están dando, porque esos conceptos los construyo yo. Entonces el niño queda fascinado, ¿no? Aquellos niños que me comentaban, este niño casi nunca habla y que estuvo participando muchísimo, descubrió que las matemáticas no eran difíciles, ¿no? Entonces las experiencias con el material y lo que los niños viven con el material son únicas, ¿no? O sea, no aprendemos a hacer arroz a través de un manual de arroz, aprendemos a hacer arroz Haciendo cocinando arroz. arroz. Exactamente. Sí, entonces el programa de matemáticas está enfocado en el desarrollo integral de ese cerebro, empleando como pretexto las matemáticas, a partir de las Ay, neurociencias. y además se enganchan, ¿no? Se enganchan con la clase y quieren Sí, más. Y cuántica, sí, ¿eh? Les emociona mucho abrir su estuche, sacar los cubos, además de que aprenden a seguir instrucciones, a escuchar, a hacer todo ese proceso que se requiere para el aprendizaje y la construcción del pensamiento lógico matemático. Pues Olivia, exactamente. eh, vamos a cerrar. ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué frase o consejo o tip le dejas tanto a maestros como a líderes de familia? Les voy a dejar esta frase, ¿no? La independencia genera inteligencia, la dependencia discapacita, ¿sí? Para que lo piensen en todos los ámbitos de su propia vida. De ahí la importancia de preguntar y no decir la respuesta, ¿verdad? Exactamente, Ay, exactamente. muchísimas gracias, Olivia. Un placer tenerte aquí como Muchísimas siempre. Y gracias. gracias a todo el público que nos está viendo. Tenemos bastantes personas viendo la transmisión en vivo y seguramente nos van a ver también en la grabación que se va a quedar aquí en nuestra página de Facebook. Aprovecho para esta oportunidad para invitarlos. Si por favor me pueden poner el banner, el equipo de aula. Eh, el día martes tuvimos anunciada esta charla, Vive plenamente tu presente con mindfulness. No se pudo transmitir en vivo porque tuvimos una situación con Facebook que no permitía hacer esa transmisión. Les pedimos una disculpa. Sin embargo, sí la tuvimos con nuestros líderes de familia vía Zoom. El día de mañana temprano vamos a poner la transmisión para que el que guste verla lo pueda hacer, ¿no? Y también enriquecerse de todo lo que nos comentaron para vivir plenamente nuestro presente. La siguiente, por favor.
En esta charla, ya casi al final, van a ver que estamos invitando a toda la comunidad, tanto interna como externa, a ser parte de este gran proyecto que se llama Comunidad Mindfulness Aula. Este proyecto va a estar abierto en diferentes horarios, aquí los tienen proyectados, diferentes horarios y diferentes días según la etapa de desarrollo, porque como bien nos dijo Olivia Caballero, pues siempre es importante que cuidemos estos detalles. Va a tener una inversión de 450 pesos al mes. Los beneficios son muchísimos porque ayuda a generar más concentración y atención en nuestros estudiantes y además también pues ayuda a trabajar esta parte de la autorregulación, el manejo de emociones que ya nos comentó Olivia. Esto es básico para el aprendizaje y también para la vida. Entonces, los invitamos a que se inscriban. Pueden contactarnos a estos teléfonos. ¿Nos ponen el siguiente, por favor? Y bueno, ya habló Olivia también de la importancia del movimiento y también la parte artística tiene un impacto muy favorable en el desarrollo del cerebro de nuestros estudiantes. Es por eso que en aula, aparte de las materias curriculares que tenemos ya como educación física, danza en aula, neuroliderazgo, ser líder, la parte de teatro, la parte de artes. Tenemos aparte talleres dentro del programa After School que nos van a permitir complementar esta formación integral de nuestros estudiantes. Ahorita se pueden inscribir ya para el mes de noviembre. Y bueno, está abierto a público interno y externo. Los invitamos a que formen parte de este beneficio. Gracias. Y bueno, con esto nos despedimos del último episodio de esta primera temporada de Aula Incubando Ideas. Esperen la segunda temporada que también va a estar increíble. Muchas gracias por su participación. Gracias, Olivia, por acompañarnos. Nos vemos.